Bueno, pues buenos días a todos a este nuevo webinar de los organizados por it-latino.net, la principal red de portales en español sobre tecnologías, con información sobre tecnologías de la información, tecnologías corporativas. En esta ocasión el webinar de hoy viene organizado por bi-latino.com, posiblemente el principal portal con información sobre Business Intelligence en español. En inglés hay unos cuantos más, pero en español no hay muchos más, sobre todo independientes. Portales con información dirigida tanto a España como a toda Latinoamérica. Por el horario del webinar de hoy, evidentemente no vamos a tener a muchos asistentes de Latinoamérica porque en su gran mayoría están durmiendo ahora mismo, o por lo menos no están en horario de trabajo. Pero bueno, como estamos grabando, hoy vamos a grabar la totalidad de este webinar, seguro que podrán verlo nuestros amigos de Latinoamérica, y todos los que no hayan podido asistir hoy al webinar en directo podrán verlo el vídeo con capítulos, y además en cualquier dispositivo, ya sea iPad o Android. También en iPad y Android se puede ver con capítulos, lo cual es una facilidad importante, que no tienen otros muchos vídeos, ni en iPad ni en Android, por cierto. Bien, el formato del webinar es el siguiente. Durante una hora y media, o lo que ellos estimen, hablarán los ponentes y nos explicarán su ponencia, y posteriormente daremos paso a un turno de preguntas, tanto por mi parte como por parte de los asistentes. Las preguntas se pueden hacer vía voz IP o escribiéndolas en donde pone questions, y yo se la trasladaré a los ponentes. Bien, en el día de hoy vamos a hablar, como todos conocéis, como estáis viendo ahí en el título del vídeo, de uno de los productos, uno de los asuntos, pues yo diría que está más en alza, que es Hadoop, veremos cómo se pronuncia. Hadoop, para los no técnicos, es un misterio insondable, no se sabe muy bien lo que es. Desde mi punto de vista creo, ahora los expertos nos lo rebatirán, que es un repositorio de datos, ni siquiera es una base de datos, un repositorio de datos creado por ingenieros de Facebook para albergar la inmensa cantidad de datos desestructurados que genera Facebook, o que generaba Facebook, porque ahora Hadoop, lógicamente, es un producto open source que se utiliza para otras 1000 funcionalidades y usos. Un repositorio de datos desestructurados que puede albergar cantidades tremendas de información que antes con las bases de datos tradicionales no se podía albergar. Hadoop ahora mismo es, sobre todo desde Estados Unidos, que al final lo que llega aquí, es un asunto de moda absoluto, todo lo que rodea a Hadoop, no solo Hadoop, sino todo lo que se está haciendo, todos los servicios que se están ofreciendo alrededor de Hadoop. Me viene a la cabeza ahora mismo Cloudera también, que no perderé la ocasión de preguntar a los ponentes exactamente qué es Cloudera, por ejemplo, ¿no? En fin, un abanico de posibilidades tremendas que nos ofrece la tecnología Hadoop. Un abanico también de negocio, de oportunidades de negocio, que yo creo que ahora mismo, en España y en Latinoamérica también, pero sobre todo en España, estamos buscando nuevas líneas de negocio, nuevas posibilidades. Yo creo que Hadoop y todo lo que le rodea es una auténtica bomba en todo lo que tiene que ver con el negocio también. En fin, de todo esto nos van a hablar, como sabéis, la gente de Praxis Videoop, que son, yo creo, uno de los primeras empresas españolas que se han especializado en Hadoop. Ahora nos contarán exactamente lo que hacen.
¿Mm? Tenemos con nosotros a David Millán, director de Big Data Solutions de Praxis, y Souriña Luansay, que es experto en la administración de Hadoop y también trabaja en Praxis. Voy a abrirles el micrófono a los dos antes de pasarle la presentación. Hola David, hola Souriña. Hola, muy buenas. Hola David, ¿qué tal? Bueno, pues ¿Qué tal? te digo perfectamente. Te voy a te voy a pasar la presentación a David Millán. Recuerda que tienes que clicar ¿Se en... está viendo bien? Exacto, perfecto. Cuando quieras, David. Muy bien. Pues, bueno, voy a minimizar esto para poder verlo mejor. Aquí. Se está viendo bien la pantalla, ¿no? Y me escucháis perfectamente, ¿no? Se ve perfecto. Si no digo nada es que todo transcurre Muy bien, perfectamente. muy bien. Pues, bueno, como sabéis, la charla, pues, aunque va más enfocada a Hadoop, queremos poner un poco en contexto cómo surge este framework, cómo se relaciona con lo que están llamando ahora en muchos sitios Big Data y bueno, cuál es el impacto que tiene esto en el negocio y vamos a poner pues es una serie de ejemplos, tanto prácticos como casos de uso de aplicación de este tipo de tecnología en entornos reales y bueno, os comento un poco el índice. En principio vamos a introducir nuestra empresa muy brevemente, qué estamos haciendo, qué es Praxis Bidup y qué tipo de cosas estamos haciendo. Vamos a dar una visión general de Big Data. Ya soy consciente de que en otros webinars se ha abordado esta temática, pero bueno, vamos a plantear brevemente cuál es nuestra visión y cómo encaja ahí Hadoop. En tercer lugar, vamos a dar paso a describir qué es Hadoop, qué es eso que está tan de moda, qué es Bidup, que es nuestro producto basado en Hadoop, una plataforma de Big Data Open Source para BI, para entornos de inteligencia de negocio. Y vamos a poner pues algunos ejemplos de casos de uso, casos de negocio y cuál es su impacto en diferentes sectores. Pues, bueno, aquí parece que se entrecorta un poco el título. Bueno, Praxis es una empresa que surge pues a primeros del 2004. Es una empresa tecnológica pues ya bien consolidada y desde el 2010 pues estamos trabajando en este tipo de tecnologías de Big Data, concretamente con Hadoop. Y bueno, somos una empresa compuesta por más de 200 profesionales altamente cualificados en diferentes tipos de tecnologías, pero en concreto también en todas las tecnologías Big Data, que ahora vamos a mencionar. Y bueno, pues nosotros hemos diseñado una plataforma de procesamiento de Big Data que está basada en Hadoop, que se llama Bidup. Y sobre esa plataforma pues realizamos una serie de productos, modelos analíticos que permiten sacar todo el potencial de este nuevo tipo de tecnologías. Y bueno, también a destacar que tenemos una colaboración muy estrecha, una relación muy estrecha con el mundo académico, concretamente con la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, tenemos diferentes alianzas y partnership para dar fuerza a todo lo que estamos haciendo y en concreto, como ya comentabas, con Cloudera, que es una empresa americana que es el referente número uno en este tipo de tecnologías. Y ahora pues cuando comentemos cómo surge Hadoop y qué gente está involucrada, pues vamos a entender mejor por qué es referente número uno Cloudera en este sector. La visión de Big Data. Bueno, toda la gente está hablando de Big Data, pero exactamente qué es Big Data. Pues Big Data para nosotros son fuentes de información tan grandes y complejas que requieren de tecnologías especiales, como por ejemplo Hadoop, que vamos a ver ahora, para poder extraer, procesar y almacenar la información. Big Data tiene diferentes dimensiones, no solamente volumen, como he mencionado al principio, también es velocidad, es decir, si tú tienes un proceso que sea más o menos complejo, cómo se puede reducir el tiempo de cómputo para que podamos hacer acciones más eficaces. También es variedad, es decir, podemos tener diferentes fuentes de información que pueden ser muy complejas, pueden ser datos no estructurados, semiestructurados o como hasta ahora se viene trabajando con datos estructurados. Y luego también es muy importante también la cuarta V, como le llaman, que es variabilidad. Con qué frecuencia cambia esa información, con qué rapidez nos encontramos que la información cambia de estado. Y nosotros también solemos decir que hay una quinta V, que es la visualización, porque tan importante es poder procesar ese volumen tan grande de información como poder visualizarlo y tener insights, conocimiento
de lo que hay detrás. Entonces, cuando vamos a volúmenes de muchos gigas, petabytes, bueno, terabytes, petabytes, exabytes, incluso zettabytes, pues ya con las herramientas tradicionales, con lo que viene a ser Oracle, Teradata, no podemos llegar a manejar ese volumen de información tan grande, y entonces ahí es donde aparecen ese tipo de tecnologías Big Data, y en concreto pues vamos a ver Hadoop. Aquí había puesto un slide para poner un poco de manifiesto la importancia de este tipo de tecnologías, porque cada vez se genera más y más información. Según un informe de Gartner, el volumen de información que se genera cada año crece de forma exponencial en todos los sectores. McKinsey completa esta información indicando que en 2010, esto ya queda un poquito atrás porque esto va creciendo de forma exponencial, como decía, ya se generaron 6.500 petabytes de información. Y esto no solamente en Internet, también estamos hablando que en la empresa se genera muchísima información. Según la revista Computer World, el 80% de la información no es estructurada. Esto es muy importante. Hasta ahora todas las herramientas trabajaban principalmente con información estructurada o semiestructurada. Con Hadoop vamos a ver cómo se puede trabajar con información de logs, de websites, de blogs, de redes sociales, información que no es estructurada. Vamos a pasar de lo que son transacciones clásicas a interacciones con los clientes. También hay un informe muy interesante de Forrester que dice que las empresas solamente están aprovechando el 5% de la información generada. Esto no quiere decir que el 95% restante evidentemente tenga tanto valor como cada unidad de ese 5%, pero cuanta más información podamos manejar, mucho mejor vamos a entender nuestros clientes, nuestro negocio, y las capacidades que vamos a tener van a ser pues casi infinitas. Y bueno, y finalmente IBM tiene otro dato muy interesante, y es que el 90% de la información existente ha sido generada solamente en los 2 últimos años. Este dato pone muy en relieve la velocidad con la que crece la información. Entonces, para una empresa los datos son lo que creemos que es el nuevo petróleo. Entonces, está subyacente, está ahí, pero tenemos que saber extraerlo y saber monetizarlo. Y hay muchas formas de hacerlo, pues a través de marketing, campañas dirigidas, lo que se conoce como e-commerce, smart cities, todo lo que es la banca móvil, compartir información a través de APIs, de perfiles con otras empresas para dar cupones de descuento, ofrecer cosas mucho más personalizadas. Entonces, en este contexto surge Hadoop. Hay otras herramientas que también te permiten hacer cosas parecidas, pero esta es la más extendida, en la que están trabajando más empresas. Bueno, por poner algún ejemplo, como eBay, Facebook, Twitter, Netflix, y así hasta cientos y cientos de empresas que, bueno, si tenéis más curiosidad puedo poner algún ejemplo por sector. Y una pequeña corrección respecto a la introducción que se hizo. Este framework no fue desarrollado por Facebook, fue desarrollado por Yahoo. Concretamente surge a través de un proyecto que hizo Doug Cutting y Mike Caffarella, que son los padres o los pioneros de Yahoo, de Hadoop. Hadoop está inspirado en las tecnologías MapReduce de Google y el Google File System, que es el sistema de ficheros distribuidos de Google. Y es un framework que soporta aplicaciones distribuidas, que es de licencia libre y de código abierto, y que permite trabajar con miles y miles de nodos. No necesariamente en todos los casos de uso vais a tener que usar miles de nodos, pueden ser decenas, cientos, dependiendo del caso de uso y del volumen de información que se quiera manejar. Y permite manejar volúmenes del orden de petabytes, incluso exabytes y, bueno, si me apuráis, incluso zettabytes. Ya estamos hablando de un volumen increíblemente grande. Esta plataforma está implementada, este framework está implementado en Java, de forma que es multiplataforma. Y como comentaba, pues fue desarrollado inicialmente por Doug Cutting, que esto surge a través de un proyecto que él tenía previamente, que se llamaba Lucene. Y a partir de Lucene creó Natch en el 2003, que era un buscador de web que tenía tanto un crawler que permitía rastrear las webs como un motor de indexación. Entonces, a partir de este paradigma que Google propuso en el 2003 y 2004, presentó MapReduce Engine, que es el motor de procesamiento de tareas distribuido, que posteriormente Suriña va a comentar.
y el Google File System, bueno, pues inspirado en estas tecnologías, esta gente empezó a trabajar en esta herramienta. El nombre de Hadoop es muy curioso porque es el nombre de un elefante amarillo que tenía su hijo. No significa nada y es un nombre que es fácil de pronunciar en todos los idiomas y de ahí el origen del nombre, que también me parece que ha salido un poco en la introducción. Entonces, bueno, si os parece, voy a dar paso a Suriña, que es experto en la administración de Hadoop, y él os va a contar pues qué componentes tiene Hadoop. Va a poner un caso de uso que va a ser el hilo conductor de toda la presentación para que no sea todo demasiado teórico, pues bueno, ir poniendo un ejemplo concreto de caso de uso y él os va a ir explicando pues con más detalle qué componentes hay y posteriormente pues yo volveré a enlazar en la presentación. Os doy paso a Suriña. Hola, buenos días. Pues como ha dicho David, yo voy a intentar presentarme un punto de vista un poco más técnico la tecnología Hadoop. Entonces, Hadoop es un framework principalmente en Java que contiene muchísimos componentes. Los componentes principales son el HDFS y el MapReduce, que formarían el core de Hadoop. Entonces, HDFS es el sistema de fichero distribuido y MapReduce es el paradigma de la computación en paralelo que tiene Hadoop. Esos conceptos los vamos a comentar todo a lo largo de la presentación y veremos un ejemplo que nos permite describirlos un poco más en detalle. Como otros componentes que tienen Hadoop, existe pues las famosas bases de datos NoSQL que se están poniendo mucho de moda, como HBase, Hive, que ha sido creado por Facebook, o Cassandra. Tenemos también componentes para el proceso de extracción, transformación y carga de la información, como Chekwa y Flume. Scoop sería un poco distinto porque permite recuperar la información de una base de datos relacional, cuando Chekwa y Flume la recuperan más bien de ficheros normales. A nivel de computación tenemos pues como componentes Pig y Hama. Pig pues sería una forma de desarrollar MapReduce de una forma muy fácil, más rápida. Y Hama está más orientado a cálculos científicos. Y luego pues otro componente interesante que mencionar sería el Zookeeper, que permite pues hacer tareas de sincronización dentro de un clúster de muchas máquinas, configuración también, y gestionar pues temas de colas, de list y de lock. Entonces, tal como os había comentado antes, esta pequeña presentación técnica se va a apoyar sobre un caso práctico que va a ser el hilo conductor de toda mi charla. El caso de uso pues va a ser una web de viajes. Vamos a imaginar que somos pues una empresa que tenemos una web de viajes con muchísimos datos y entonces pues millones de clientes. Y pues como producto pues ofrecemos lo típico que podemos encontrar en una web de viajes, multiproductos, es decir pues vuelos, coches, alquiler de coches, pues hoteles, otras cosas de ese tipo. Y la meta va a ser pues cómo Hadoop nos permite tener un mejor conocimiento de los clientes que tenemos. Eso nos va a permitir pues ver aspecto de Business Intelligence, sobre todo el Machine Learning, lo que sería la parte de selección de atributos, ETL, que viene antes de Machine Learning, no la vamos a ver, y la parte de presentación tampoco, solo nos vamos a focalizar sobre Machine Learning. Y también pues vamos a poder ver los componentes HDFS y MapReduce. Entonces aquí esta slide pues para comentar un poco más nuestra empresa imaginaria. Podemos ver los distintos productos que hay y pues tenemos muchísima información sobre cada cliente. Como información pues tenemos información que el cliente nos proporciona al inscribirse en nuestro portal web, que sería pues el nombre, apellidos, la edad, su trabajo, su sueldo, luego su situación matrimonial
Y también cada vez que efectúan una compra, tenemos más información que se añade a nuestra base de datos, como pues qué tipo de compra es, si pues ha comprado una reserva en un hotel, un alquiler de coche. Luego pues el gasto que genera esa compra. Luego pues en qué destino, si ha cogido un vuelo, por ejemplo. Su nivel de satisfacción que vamos a medir de 0 a 10 en este ejemplo. Y luego, por ejemplo, pues el número de días que ha pasado pues en el hotel. Luego la meta para nuestra empresa es conocer mejor nuestros clientes. Y lo que vamos a intentar hacer es agruparlos en distintos conjuntos para hacer una especie de segmentación de nuestros clientes. Entonces vamos a imaginar que tenemos 4 áreas de negocios e intentaremos pues, crear 4 conjuntos distintos de clientes. Entonces, el algoritmo a nivel de Machine Learning que nos permite hacer eso sería un algoritmo de agrupación que sería pues el K-means, con K igual a 4, porque buscamos 4 grupos. Y la información que vamos a usar para nuestro algoritmo sería del tipo que viene en el fichero Excel. Es decir, pues tenemos un ID que sería de tipo integer, que sería la llave que permite identificar al cliente. Luego, pues como otro atributo, la edad, la situación matrimonial, que ahí pues sería también visto como un integer, pero a nivel de categorías, solo tengo 3 categorías. Luego el número de hijos, el trabajo, que también viene como una categoría de 0 a 8, no he puesto todas. La renta, la satisfacción general, que habíamos dicho de 0 a 10, entonces pues podemos decir, por ejemplo, que 10 es lo máximo y 0 pues que la persona no ha sido contenta. El gasto que esta persona pues, ha realizado durante el año, haciendo pues la suma de todas las compras que ha podido hacer en nuestra web y luego pues también la suma del número de días. Luego, pues, para volver al tema de Big Data, vamos a ver pues distintos desafíos que nos da el tema de Big Data. Pues trabajar con muchísimos datos implica los siguientes retos. Primero, problema de espacios. Como había dicho David antes, pues estamos trabajando a nivel de terabytes, petabytes. Eso significa pues muchísimos discos, pues puede hacerse a través de una SAN, una NAS, pero al final hay que gestionar toda esa infraestructura, representa pues un coste a nivel pues hardware y pues también problema de conectividad. Por ejemplo, pues hace falta poner switch en fibra o muchos cables de red. Bueno, eso es el primer reto. Luego, como otro reto, es el problema de un fallo hardware. Si tenemos un disco que está roto, pues tenemos que poder recuperar la información que tenía ese disco. Lo mismo por un servidor. Si hay un servidor de nuestra SAN, pues no debemos perder la información. Es cierto que falle un servidor o un disco, pues la probabilidad es muy pequeña dentro, pues tal vez de un mes, un año. Pero si tenemos que multiplicar todo esto por 1000, digo 1000 porque, por ejemplo, pues Yahoo maneja clusters de tal vez 1000 o hasta 10.000 servidores. Pues si multiplicamos esa probabilidad por 1000, entonces la probabilidad de que haya un fallo hardware ya es bastante más grande. Tenemos el problema de los datos corruptos. Aquí la misma explicación, pues que haya pues un pequeño sector en un disco que falle, la probabilidad es muy pequeña, pero si lo multiplico por todos los discos que tengo en mi SAN, ya se pone más grande. Luego, pues, los tiempos de acceso, que eso es otro problema. Si tenemos muchísimos datos y que hay que moverlos todos para hacer una computación, entonces puede generar pues cuellos de botellas en los discos o en la red de nuestra NAS. Eso es un problema que hay que tener en cuenta también. Y últimamente, el tema del precio. Todo el mundo sabe que tener una infraestructura de NAS o de SAN puede ser muy caro. Si además del hardware añadimos también los costes de licencia.
Y aquí son pues, las respuestas que aporta HTTPS a esos distintos retos. El problema de espacio. Pues ahí en Hadoop la solución ha sido pues, permitir escalar de forma horizontal el espacio. Ahí pues, hacen un pequeño cambio con la siguiente diapositiva para enseñarlos la arquitectura. Esto sería pues, una arquitectura Hadoop, HTTPS Hadoop, donde teníamos abajo el servidor maestro y luego pues varios servidores esclavos. En mi ejemplo he puesto 4 porque en el ejemplo práctico que vamos a ver luego, pues el cluster tiene 4 servidores esclavos. Pero hay que entender que puede haber infinidad de servidores esclavos. Como os he comentado antes, pues Yahoo tiene unos 10.000 por cada cluster. Entonces, los servidores esclavos, que se llaman también en Hadoop para HDFS los data nodes, son los que almacenan la información, todos los datos. Y el servidor maestro, también llamado NameNode para HDFS, gestiona pues qué servidor esclavo tiene la información. Gestiona también el tema de los permisos, tiene la visión de los nodos y también gestiona pues las carpetas del sistema de ficheros, porque los servidores esclavos no tienen ninguna información de carpeta. Entonces vuelvo con la diapositiva anterior. Hemos visto que el problema de espacio pues está resuelto por una escalabilidad horizontal. Al final, cada vez que añado un nuevo nodo esclavo a mi clúster, pues son tantos discos y tantos gigabytes de información y capacidad de entregar los datos que añado a mi clusters. Luego, el problema de los servidores y los discos rotos. Eso se gestiona a través de un mecanismo de replicación de bloque de información. Por defecto, Hadoop replica 3 veces cada bloque de información. Claro, están replicados cada uno en un servidor distinto, por lo cual si me cae un disco o si me cae un servidor, pues ya por lo menos tengo 2 otros bloques válidos. También Yahoo proporciona un mecanismo de rack, es decir, que permite replicar la información de un rack en otro rack. Por lo cual, si se me cae todo un rack, pues la información, ya sé que la información no está almacenada solo en este rack, sino también en otro. Es otra forma de protección. Para los datos corruptos, lo que aporta HDFS como solución es un mecanismo de checksum con MD5, de tal forma que cada vez que se realiza una lectura de un bloque de información, se comprueba el checksum. Y si el checksum no es válido, pues el NameNode va a buscar la información en otro servidor datanode. Hay un mecanismo de scanner que permite pues cada cierto tiempo repasar todos los bloques que están en HTTPS para asegurarse que el checksum es válido y en caso contrario pues se procede a una reparación del bloque malo. Luego a nivel del tiempo de acceso, esto está pues solucionado por el tema de que la carga está dividida, tanto a nivel de escritura como a nivel de lectura. Como tengo muchísimos servidores esclavos, pues hay una paralelización que se opera. También hay un tema muy importante que es el tema de la localización de los datos respecto a la computación, que es algo que comentaremos a continuación en esta presentación. Y finalmente el precio, pues Hadoop no necesita servidores muy gordos, muy importantes, muy costosos, sino que funciona muy bien con lo que se llama commodity hardware. Es muy conocido que, por ejemplo, Google pues tiene toda la información de la web mundial, pero solo en servidores muy pequeños o incluso PCs. Pues eso es el mismo paradigma que se aplica por Hadoop. No hace falta comprar pues, servidores muy potentes. Con un servidor de 1.000, 2.000 euros, pues obtener resultados muy buenos. Y otra fuente de ahorro es que Hadoop es open source y no hay que pagar para tener acceso al código fuente ni para usarlo.
Ahora vamos a volver un poco a nuestro ejemplo anterior, nuestra empresa virtual. Lo que queremos hacer pues es cargar toda la información que tenemos de nuestros clientes en el sistema de fichero HTTPS. Entonces, este proceso pues vendría antes de la ETL. Claro, yo he recuperado los datos de bases de datos y luego pues lo tengo en el fichero que vamos a ver a continuación. La ETL, pues como había dicho antes, salía con pues, autocomponentes de Hadoop que podían ser Chakwa, Flume o Scoop. Perdón. Luego, pues vamos a ver cómo el comando Hadoop FS nos permite copiar esos datos en HTTPS. Comprobaremos que el fichero que se ha subido esté en el sistema de fichero virtual, tanto en línea de comandos como en la consola web. Entonces ahora me voy a conectar a un servidor Hadoop. Bueno, ya me he conectado a un servidor Hadoop, que es el servidor SRDV HTTP3 Clum. Si recordáis la arquitectura que os he enseñado antes, es el servidor maestro, el namenode. Aquí podemos ver que tengo un fichero que se llama listado de clientes de 154 megabytes. Entonces, bueno, hay que relativizar. Es un fichero de un cierto tamaño, pero es cierto que no es un fichero de terabytes y terabytes con el cual pues habría que trabajar realmente en producción. Es solo un pequeño fichero para hacer este webinar. Aún así, contiene unas 5.000 líneas, es decir, pues la información de, 5 millones, la información de 5 millones de clientes. Y la información que vemos, pues esta información que habíamos visto en el Excel anteriormente. En la primera columna, por ejemplo, pues el identificador de cada cliente, luego la edad, luego el número de hijos, etcétera. Para cargar todo eso en mi sistema de fichero HTTPS, voy a usar el comando que se llama Hadoop FS. Entonces, Hadoop FS nos proporciona varios comandos que son muy parecidos a los comandos de Linux. Por ejemplo, pues ls para hacer un listado, mv para mover un fichero, rdm para borrar, luego pues mkdir para crear una carpeta, varios de esos tipos. Vamos a usar el comando ls para ver lo que tengo en el sistema de fichero HTTPS. Entonces, actualmente en la carpeta tmp de mi sistema de fichero de HTTPS no tengo nada. Vamos a crear una carpeta donde vamos a trabajar. Ahora voy a volver a hacer un listado, esta vez recursivo, de la carpeta tmp y vemos que HTTPS ha creado la carpeta webinar y por debajo la carpeta input. Y ahora vamos a hacer la copia de mi fichero listado de clientes. Tal como hemos visto antes, pues usamos el subcomando copy from local que permite pues copiar el fichero root su línea listado clientes dentro de la carpeta tmp webinar input. Vuelvo a hacer un listado recursivo de tmp y vemos que hemos copiado pues los 150 megas
en HTTPS. Vamos a comprobar rápidamente que los datos estén bien. Puedo hacer un tail sobre el fichero y vamos a ver el final de mi fichero. El final de mi fichero, pues vemos el usuario con identificador 4.999.000, etc. Y luego pues las otras columnas que se habían descrito. Ahora estoy pasando el comando fsdk sobre este fichero para ver un poco más en detalle algunas cosas que os he comentado antes. Entonces, fsdk me permite tener la información a nivel de bloques y de rack de mi fichero. Bueno, realmente vemos información sobre la carpeta input, que aquí el comando nos indica que es una carpeta, dir, y luego sobre mi fichero listado de clientes. Vemos aquí que tenemos 3 bloques, porque Hadoop por defecto hace una división en bloques de 64 megabytes, por lo cual con un fichero de 154 megabytes, pues tendré unos 3 bloques. Vemos también que los ficheros han sido replicados, vemos aquí en medio, 2 veces. Había dicho que por defecto eran 3, pero en este clúster, como es pequeño, lo hemos replicado a 2. Y vemos también, a continuación en las mismas líneas, pues en qué servidor está cada bloque. Entonces, por ejemplo, el primer bloque está en el servidor que acaba con la IP 81 y en el servidor 82. Y también tenemos la información del rack, que el primer bloque estaría en el rack 0 y luego para la IP 82 en el rack 1. Vemos que para cada uno de los 3 bloques siempre está en un rack distinto, lo que se había comentado antes. También podemos ver esta información en una página web de administración que nos da Hadoop. Entonces, en esta página vemos información sobre mi clúster. Por ejemplo, pues vemos la capacidad total de procesamiento del clúster. Son 4 pequeños servidores, por lo cual tengo un total de medio terabytes. Puedo ver incluso todos los nodos que son activos. El SRDV HTTP3 Clus 01, 02, 03, 04. Cada uno pues aportando 145 GB de información. Y luego puedo pues navegar dentro del sistema de fichero. Por ejemplo, pues voy a buscar mi fichero listado de clientes y vuelvo a tener la misma información que con el comando fsdk. Es decir, todos los bloques pues veo en qué servidor están almacenados. Volvemos con la presentación. Ya hemos hecho pues la primera parte, que era cargar los datos en la web. Ahora mismo pues tenemos que ver el reto de la computación. La computación pues implica también otros retos en el término Big Data. Pues problemas de CPU. Está claro. Ay. Efecto demo. Problemas de CPU pues y de memoria. Está claro que si tenemos que procesar pues terabytes o petabytes de información, pues se necesita muchísima CPU y también pues muchísima memoria. Y está claro que en un único servidor eso es muy difícil. También pues hay el tema de los datos que hay que desplazar. Si tengo pues petabytes de información en mi SAN o mi NAS y la tengo que llevar a donde están los servidores que la procesan, eso implica muchísimos datos de red. Eso es otro problema del Big Data. Y luego, pues, la caída de un servidor. Si se cae un servidor de mis 10 millones de clúster y que estoy haciendo un trabajo, un job de unos 20 horas, me puedo permitir perder todas esas 20 horas de trabajo solo porque se ha caído un servidor.
o una Java Virtual Machine? Pues no. Y aquí son las respuestas que proporciona MapReduce. No hay suficiente CPU ni tampoco memoria, pues todo eso se hace con una computación y una memoria escalable. Pues, aquí voy a enseñar la arquitectura MapReduce, que es muy parecida a la arquitectura de HTTPS que hemos visto antes. Lo único es que el proceso Java para el maestro se llama Job Tracker y los procesos para los esclavos Task Tracker. Entonces, eso pues un escalado horizontal de la CPU de memoria. Otra ventaja también es que la computación con MapReduce es bastante fácil de programar, en el sentido que te permite tener una abstracción de todo tu hardware. No es como pues MPI, por ejemplo, donde tienes que especificar cada nodo, cada servidor que está en tu cliente, tienes que pues realizar muchísima parametrización dentro de tu algoritmo de MapReduce. Ahí Hadoop te permite pues tener todo eso abstracto, por lo cual te permite desarrollar más rápido también. Los datos, pues muchos datos que hay que desplazar. Ahí la idea que hay detrás de MapReduce es que los datos no se tienen que desplazar. Vamos a desplazar el algoritmo directamente a los datos. Ahí, de esa forma, pues hay muchísimo menos datos, solo el programa que hay que traspasar por la red. Y finalmente, pues el problema de caída de nodo o de Java Virtual Machine, eso se resuelve porque el Job Tracker siempre está en contacto con todos los nodos esclavos y puede detectar si se cae uno. En este caso, vuelve a recuperar la tarea que estaba ejecutando y la vuelve a ejecutar en otro servidor esclavo que está funcionando. Eso sería un poco el workflow de trabajo de un MapReduce. A la izquierda vemos el inicio del job, del trabajo, que se ejecuta desde el Job Tracker. El Job Tracker recibe un algoritmo que tiene que ejecutar. La primera cosa que va a hacer es buscar todos los bloques de información en HDFS. Por eso hay un vínculo muy fuerte entre MapReduce y HDFS. Los bloques de información, pues cada uno estará en distintos servidores y por cada bloque de información el Job Tracker va a generar una tarea map, que sería pues una pequeña parte de todo el trabajo total, una tarea map. Y esta tarea map se va a ejecutar en el mismo servidor que contiene el bloque. Luego tenemos una fase shuffle, que es una fase muy importante de la computación, tal vez un poco escondida en MapReduce, pero es realmente donde se realiza un poco toda la magia de MapReduce. Y finalmente acabamos con unas tareas reduce que también se ejecutan en los task trackers. Y finalmente todos los resultados se almacenan en el sistema de fichero HDFS. Entonces, para volver a nuestro caso, hemos visto que tenemos 3 bloques de información en el fichero listado clientes, por lo cual teníamos 3 tareas maps. Las tareas reduce son un poco distintas, es decir, que no hay un mapeo exacto entre el número de bloques y el número de tareas MapReduce. Ahí el programador tiene que elegir el número de tareas reduce que se realizan. MapReduce se apoya pues, en un mecanismo de llaves valores. Ahí, pues, para decirlo rápidamente, en una tarea map había unas llaves K1 y unos valores V1, y como salida de la tarea map teníamos un listado de llaves K2 y valores V2. Entonces, K1 y V1 serían los tipos de cada llave y valor. Por defecto, pues, ¿qué sería K1 y V1? Pues, teniendo un fichero de información en input que queremos procesar, cada línea de información sería un valor V1. Y luego el K1 sería el offset de esta línea dentro del fichero. Y luego, pues, los parámetros K2 y V2, K2, V2
K3, V3 son parámetros que elige el programador. Luego, pues, hay que saber también, quiero dar un poco de importancia a las interfaces Java, que serían Writable Comparables, es decir, que los tipos de las llaves K en general, que sea K1, K2, K3, tienen que implementar esa interfaz. Y luego, para los valores, se tiene que implementar la interfaz Writable. El problema que tenemos en nuestra empresa, habíamos decidido pues resolverlo con el algoritmo K-means. Entonces, aquí un pequeño resumen de cómo funciona el K-means. Primero, a la izquierda, pues tenemos un grupo de puntos. Para hacer el paralelismo con nuestro ejemplo, pues cada punto sería una línea, un cliente dentro de nuestro fichero. Y tenemos 3 centros, entonces en nuestro caso serían 4 centros porque tenemos 4 grupos. Por defecto se eligen los 3 centros al azar. Luego, en el segundo paso, pues se hace un cálculo de distancia y cada punto se asocia al centro más próximo. Y luego, una vez que tenemos cada punto asociado a un centro, pues volvemos a ajustar en el tercer paso el centro, haciendo pues una media de todos los valores de cada centro. Después de haber hecho una iteración del paso 2 y paso 3, pues tenemos que llegar a una agrupación estabilizada, donde pues tenemos la información final. El K-means pues se integra de forma natural en MapReduce, sobre todo lo que es la parte del bucle. Primero, pues hay que hacer una iniciación al azar de los K-centros y luego dentro del bucle, lo que sería la etapa de asignación de los puntos, salía con map, donde pues el K2 podría representar el centro de mi grupo y V2 sería la información del cliente. Y en la etapa reduce sería K3 el centro y V3 bueno, realmente un listado de los IDs de los clientes. Aquí voy a comentar un poco más el programa de nuestro ejemplo. Vamos a ver luego a continuación que tenemos 4 clases, que son la clase K-means Launchers, que sería la clase, vamos a decir, principal, que se ejecuta desde el Job Tracker y que permite ejecutar el job. Ahí, pues, la instrucción importante sería Job Client .runJob con el parámetro de configuración en paréntesis. La segunda clase importante es K-means Mappers, que permite definir el método map. Y la instrucción importante es el output collect K2 V2, que vamos a ver a continuación. El K-means Reducers para pues la fase de reduce, que también haría pues un output collect esta vez del K3 V3. Y finalmente necesitamos una clase client, que sería una especie de vector que implementa la interfaz Writable Comparable, un vector que representa el cliente. Y ahí pues he citado métodos muy importantes que hay que implementar, como pues el constructor vacío client, luego método write with fields, compare to y hashcode, que se necesitan para la interfaz Writable Comparable. Ahí volvemos en nuestro servidor y vamos a ver un poco el código. Primero, pues el código del launcher. Pues podemos ver todas las librerías al principio de Hadoop. Luego, la parte importante es el job client run code. Como otra instrucción, pues tenemos la definición de la clase del mapper, la clase de reducers, y digo los tipos de llaves y de valores. Otra cosa que hemos visto es que tenemos 4 tareas reducers que se definen. Como he dicho antes, pues el número de reducers los tiene que elegir el desarrollador. Luego, como tareas maps, al principio estamos pues eligiendo los centros. Entonces, bueno,
no es un algoritmo K-means perfecto, es a fines didácticos. Realmente, pues, la elección de los centros iniciales habría que hacerlo al azar. Y aquí, pues, en la tarea map, lo que se hace es calcular la distancia, aquí, y luego, pues, asignar el más próximo a su centro. Y al final tengo un output collect, donde le doy la información de un centro asociado al cliente que he procesado. De tal forma que cada cliente está asociado a su centro más próximo. Ahí en la fase de reduce, lo que se recupera al principio es un listado de cada cliente asociado a cada centro. Entonces la fase de reduce se llama una vez para cada centro. Y lo que se hace primero es un cálculo de la media de la distancia y se almacena luego para hacer una representación en modo texto. Una representación del centro y luego voy a tener un listado de todos los IDs de los clientes. Y finalmente necesito la clase client que implementa writable comparable y donde pues tengo el concepto de grabación muy importante que habíamos dicho, luego pues una representación en modo texto, el write y el read fields que se necesitan para serializar la información y pasarla a través de la red, y un cálculo de la distancia muy importante para lo que es el algoritmo del K-means. Y ahora, pues vamos, una vez que hemos visto todo esto, vamos a procurar ejecutar nuestro ejemplo. Entonces, lo vamos a ejecutar con el comando Hadoop HAL. Luego, el K-means HAL, pues es un HAL que agrupa todos los programas que hemos visto antes. Le pasamos también una carpeta de entrada, el TMP Webinar Input, donde hemos visto que teníamos nuestro fichero, y el TMP Webinar Output, que es la carpeta donde vamos a recibir nuestros resultados. Es muy importante tener en cuenta que esta carpeta no debe existir al principio del algoritmo, que es un método de protección que tiene MapReduce. Y al final en la carpeta de resultados vamos a obtener un fichero de resultado pat000 algo para cada reducer. Por lo cual en nuestro ejemplo hemos dicho 4 reducers y deberíamos tener 4 resultados. Volvemos al servidor y vamos a ejecutar el programa. Aquí tengo mi HAL y ejecuto el comando que hemos visto antes. Pues aquí ya ha empezado el job tracker. Entonces empieza poniendo pues 0% de ejecución del mapper, 0% de reducer y se va a ir actualizando poco a poco. Podemos ver cómo avanza la tarea map. Al mismo tiempo podemos hacer un seguimiento de todo esto a través de la pantalla de administración de MapReduce. Entonces vemos en esta pantalla running jobs que tengo un job que está funcionando. En esa misma pantalla también puedo ver que tengo 4 nodos que se están ejecutando, que son los 4 nodos anteriores. Cada nodo, pues, vemos quién ejecuta una tarea. Entonces, típicamente vemos que la tarea se realiza en paralelo en el servidor 01, 03, 04, cada uno, pues, ejecutando una tarea map. 3 tareas porque tenemos 3 bloques. Esto se va actualizando. Tenemos un 100% de la tarea map ejecutada y ahora pasemos a la tarea reduce. Puedo obtener más información aquí. Vemos que se están ejecutando los 4 reducers que habíamos dicho. También en la pantalla podemos ver que tenemos muchísimos contadores que nos dan información muy útil para ayudarnos a depurar el código. Si pincho en las tareas maps, podemos ver incluso los 3 bloques de información
que han sido procesados. Pues primero los dos bloques importantes, de los de 64 megabytes, y luego el último bloque, que es un poco más pequeño. Pincho aquí y veo que la primera tarea map se ha ejecutado en el servidor 04, y si veo dónde está localizado, bueno, efecto demo, aquí veo que mi bloque de información está en el servidor 01 y en el servidor 02. Entonces, ahí no tengo localización de la computación. Pues me está fallando un poco este ejemplo hoy. Vale, aquí veo que se ha ejecutado en el servidor 01 y el bloque estaba en el servidor 01 y 02, por lo cual aquí sí que tengo localización de la computación. Y ya se está ejecutando, todo está ejecutado. Entonces, como contadores, pues datos interesantes, por ejemplo, pues vemos que el número de líneas que han sido procesadas, pues 5 millones, como 5 millones de clientes que tenemos en nuestro fichero. También lo que podemos ver es el número de tareas map que se han ejecutado, 3. Y ha habido pues 2 tareas maps que se han ejecutado en local en el mismo rack. Y solo una que está ejecutada en el mismo servidor. Vamos a ver ahora los resultados que hemos obtenido. Vemos que en la carpeta webinar se ha creado la carpeta outputs. Hago un listador recursivo y en la carpeta output, lo que se había comentado antes, para cada reducer tengo un fichero part000 algo que me dan los resultados. Para trabajar un poco con ellos, los vamos a descargar en el sistema de ficheros locales. Con un cat, pues, los voy a volcar todos en un fichero tmp mypart. Ese fichero hace 38 megas, pero solo 4 líneas. Porque tengo solo 4 grupos. Y si por ejemplo queremos ver las primeras partes de cada línea, ejecutamos el comando cat y vemos a la izquierda entre clochetes sería pues cada centro ajustado que tenemos de esa primera iteración del Camins. Entonces, por ejemplo, pues el grupo con identificador 1, pues la media de edad de los clientes es de 40, casi 45 años. Luego, pues de media tienen un poco menos de un niño y luego pues otros valores. También aquí pues vemos el principio de los índices de cada cliente. Hay que tener en cuenta que en cada línea realmente hay miles y miles de identificadores de clientes. Bueno, pues hemos ejecutado el pequeño programa MapReduce, pero eso no significa que el algoritmo Camins esté acabado. Realmente pues había mejoras que hacer. Por ejemplo, pues había que hacer pues todo el bucle alrededor del programa MapReduce que hemos hecho. Como hemos dicho que Camins era un proceso iterativo. Entonces ese bucle pues podía estar en el launcher. Luego pues también una condición de parada a este bucle. Eso también se podía hacer en base a contadores que es otra facilidad que nos proporciona MapReduce. Hemos visto antes contadores del sistema que te permiten saber pues cuántos maps se han realizado y todo eso, pero el desarrollador también puede crear sus propios contadores. Y también otra mejora sería pues una selección de los centros iniciales. Otras cosas que había que hacer, pues ofrecer una visualización de los resultados. En Business Intelligence la parte de visualización es una parte importante y no podemos permitirnos de enseñar los datos en ficheros de textos así, sino que pues igual habría que hacer una interfaz gráfica o una página web
para ver los resultados. Y también se tenían que almacenar los resultados en unas bases de datos, por ejemplo, no SQL con poca latencia, tipo HBase. MapReduce, al final hemos visto solo un caso práctico aquí, muy didáctico, muy sencillo, pero realmente se pueden ejecutar muchísimos más algoritmos de Machine Learning. Por ejemplo, pues el algoritmo de Canopy, que sería una especie de variante del K-means, y os invito a ir a la página web que está en esa diapositiva, que da una introducción muy buena a lo que se podría hacer Canopy en modo MapReduced. Luego otra posibilidad que tenemos es usar el formato de línea NL Line Input Format. Por defecto, en MapReduce, pues cada bloque de información HDFS genera una tarea map distinta. Pues existe ese otro formato en el Line Input Format que hace que en vez de ser cada bloque de información HDFS, son n líneas que permiten generar una tarea map distinta. Eso, ¿para qué se podría usar? Pues por ejemplo para aplicaciones que requieren muchísima CPU. Por ejemplo, pues si hacemos juegos de simulaciones con muchísimos parámetros y queremos pues ejecutar el mismo algoritmo, pero cambiando un poco los parámetros. Pues para ejecutar todo eso en paralelo, lo que se puede hacer es guardar en un fichero de configuración en cada línea los parámetros distintos que queremos pasar y luego pues decir con el formato NLine Input Format que cada map es una línea de código, por lo cual voy a ejecutar una simulación distinta en cada task tracker de mi cluster. Y bueno, yo he acabado mi charla. Espero que os haya gustado esa introducción técnica a Hadoop. Este ejemplo nos ha permitido pues, ver cómo HDFS nos permite almacenar muchísimos datos de forma segura y también eficiente. Y nos ha permitido también ver MapReduce, cómo podríamos sacar toda la potencia de un clúster gracias a ese paradigma de algoritmos en paralelo. Y también hemos visto un pequeño caso de Business Intelligence con nuestra web de viajes. Y si os ha interesado esa presentación, pues os invito a asistir a los cursos que Praxis va a dar después de verano, que serán unos cursos, unas formaciones oficiales de Cloudera, donde podéis encontrar a mi compañero de trabajo Juan para una formación de 4 días de desarrollo en Hadoop, o a mí para la formación de 3 días de la parte de administración de Hadoop. Y ahora pues vuelvo a dar la palabra a David Millán. Hasta luego. Pues bien, después de este ejemplo tan interesante que ha mostrado Suriña, pues vamos a presentar exactamente qué es Hadoop, qué ofrecemos nosotros desde Praxis, porque aparte de ser expertos en tecnologías Hadoop, podemos hacer labores de consultoría, asesoramiento en este tipo de tecnologías. Pero bueno, tenemos también un producto, una plataforma que comentaba que es Hadoop. Y Hadoop básicamente lo que hace es combinar la potencia de Hadoop con herramientas que potencian y maximizan su rendimiento. Al final, Hadoop es una herramienta, un framework súper potente, pero alrededor de él hay un ecosistema de herramientas pues muy grande y nosotros lo que hemos hecho es congregar todas esas tecnologías, integrarlas de forma que tenga sentido para dar respuesta a ejemplos concretos de casos de aplicación. Evidentemente, no siempre van a ser las mismas necesidades las que nos vamos a encontrar en la empresa, entonces pues el mapa, la configuración de ese mapa tecnológico será diferente. Ahora pondremos algún ejemplo de casos de uso y cómo afecta efectivamente esa configuración. Entonces, ¿qué ventajas aporta esta plataforma Hadoop que hemos comentado que está basada en Hadoop? Muchas vienen derivadas de lo que ya ha comentado Suriña que aporta Hadoop. Nosotros al final vemos Hadoop como un motor muy potente que incluye tanto la parte del sistema de ficheros distribuido como el MapReduce Engine, pero dentro, poniendo el símil de un coche, al final tienes un motor muy bueno,
pero te hacen falta unas ruedas, un volante, un chasis, diferentes componentes que te permiten potenciar y maximizar el uso de ese gran motor que tienes. Entonces, Bidup, gracias a esa congregación de herramientas que comentaba, pues no solamente te permite manejar grandes volúmenes de información, del orden de pues desde terabytes hasta muchos petabytes, incluso volúmenes mayores, dependiendo de la configuración del clúster de máquinas que tengas montadas. Evidentemente, como ha comentado Suriña, es un sistema muy escalable y que escala de forma horizontal. El problema que hay con otro tipo de tecnologías es que tiene un escalado vertical, es decir, queremos afrontar un problema más complejo o un volumen de datos mayor, pues lo que hago es comprar una máquina mucho más potente. Esto evidentemente llega a un punto en el que es insostenible y siempre es mucho más eficiente crecer en horizontal, lo que se llama scale out, y es la forma en la que crece Bidup, al igual que crece Hadoop de forma horizontal. ¿Queremos procesar más información? Pues simplemente ponemos más máquinas. Esto también te da una ventaja desde el punto de vista analítico, te permite tener mayores capacidades analíticas, puesto que estamos diciendo que ahora vamos a poder trabajar con más información, mayor volumen de información, vamos a poder trabajar en menos tiempo con esa información y además la información puede ser de diversa índole. Habitualmente lo que nos encontrábamos es que esa fuente de información con la que trabajábamos era de un mismo tipo y ahora tenemos un repositorio común de analítica que es lo que ofrece Bidup. Por otra parte, tenemos herramientas de visualización. Como comentaba Suriña, tan importante es poder trabajar, procesar y almacenar la información como poder visualizar esa información para entenderla. Lo más importante de todo no es que pueda mover información, sino que pueda entender esa información y en consecuencia extraer conclusiones y emprender acciones en base a esa conclusión. En esa información, perdón. Es tolerante a fallos. Como comentaba Suriña, la información está replicada de forma que en cualquier momento, pues si un nodo se cae, el servidor maestro pues es capaz de balancear la carga, distribuir esos jobs que comentábamos antes en función de de dónde están almacenados los datos. Y llevaría el algoritmo MapReduce, como comentaba Suriña, a otro nodo. Esto es una solución pues muy económica porque ya también lo ha comentado Suriña, es un open source, no hay que pagar ningún tipo de licencias y además está sustentado en lo que se denomina commodity hardware, es decir, que con máquinas no muy potentes podemos procesar grandes volúmenes de información y en tiempos mucho más reducidos. Esto al final se basa en que un problema grande lo puedes partir en trozos más pequeños. Una cosa que no sé si ha quedado clara de la parte de Suriña, es importante que el problema sea particionable, es decir, que esos bloques de datos que comentaba Suriña, pues que se puedan procesar de forma independiente, que no haya dependencia entre esas fuentes de información. La mayoría de los problemas se pueden expresar con el paradigma MapReduce, pero bueno, habría que ver caso por caso concreto, ¿no? Y también, bueno, hemos dicho que es altamente disponible. Esta alta disponibilidad también viene derivada por el mapa tecnológico alrededor de este motor y de este sistema de ficheros que ofrece Hadoop. Pues con base de datos de alta disponibilidad, pues estilo Cassandra o ya veremos aquí en el mapa tecnológico exactamente qué estamos utilizando. Este es el ecosistema de tecnologías que estamos trabajando dentro de Bidup. Son todas, la mayoría open source, el resto ha sido desarrollo interno. Y bueno, pues este mapa tecnológico no es exhaustivo, simplemente hemos puesto algunas de las herramientas referentes a cada capa. Y bueno, Suriña ha comentado también bastante, ha hablado bastante de la ETL. Tenemos diferentes herramientas dependiendo del tipo de información que tengamos en esas fuentes de información, si son logs, si son páginas web, si es información de base de datos relacionales clásicas, ya sean abiertas o cerradas, de estilo Oracle o Teradata o una base de datos de estilo MySQL. Y luego tenemos también herramientas como Flume, Abro, bueno, y un sinfín. Lo importante es, bueno, unas herramientas nos permiten serializar, realizar manipulaciones sobre esa información que viene de las distintas fuentes de datos que tenemos y dependiendo del tipo de información concreta, pues usaremos
una herramienta u otra, y dependiendo también de las necesidades. Si vamos más por streaming de información, si queremos hacer procesamiento de procesos muy pesados, que queramos reducir tiempos, pues bueno, dependiendo del tipo de información se usa una u otra. Luego, en la capa de almacenamiento usamos, evidentemente, esa parte del motor que decíamos, ese sistema de fichero distribuido que es HDFS de Hadoop, y por encima pues tenemos diferentes bases de datos que te permiten pues sacarle mucho partido a cómo está distribuida la información. Que, pues, comentaba también Suriña, HBase, que es un sistema de hipertablas, eso está basado en el Big Table de Google. Luego tenemos, por ejemplo, Hive, que es una base de datos que se denomina NoSQL, también al igual que HBase. Y cuando decimos NoSQL no es que no sea SQL, sino que es not only SQL, es decir, que no solamente es SQL. A pesar de que Hive proporciona una interfaz de queries muy similar a las de SQL Standard. Luego tenemos otros sistemas que pueden replicar y emular a lo que son las bases de datos que conocemos. A nosotros no nos importa tanto cómo está esa información, sino cómo puede trabajar luego una aplicación que va a consumir esta información que estamos diciendo. Entonces, dependiendo de si es una aplicación de front-end o vamos a hacer un proceso back-end, pues usaremos, por ejemplo, tecnologías estilo MongoDB o Cassandra, que es también de la familia muy parecido a lo que es HBase. Y en este caso es muy importante decir que esto es un Key Value Store. Aquí no es tanto una base de datos como la concebíamos hasta ahora, y sobre todo una cosa que es muy importante con Hadoop es que tenemos que desaprender, porque la forma de plantear los problemas es diferente a como se hacía hasta ahora. Y esto nos va a dar nuevas capacidades. Ya no tenemos que pensar tanto en un esquema relacional de cuál es la llave que conecta esta tabla con esta otra. Aquí tenemos que tener un nivel de abstracción aún mayor y simplemente pensar que trabajamos con información. Luego, en la capa de procesamiento, ahí tenemos el motor de MapReduce, el MapReduce Engine, que es lo que ha estado comentando Suriña con el ejemplo práctico de la agencia de viajes. Y luego también tenemos pues, un motor de eventos y un motor de reglas. ¿Esto qué nos permite? Pues que dependiendo del tipo de problema al que nos vayamos a afrontar, queramos resolver, pues podemos usar el motor de eventos dependiendo de, pues por ejemplo, imaginaos, ahora en un caso de uso que vamos a poner, que estamos haciendo análisis de geolocalización, geoposición en el sector de la banca, y que dependiendo de dónde saca dinero una persona y dónde lo gasta, queremos hacer un tipo de perfil para hacer acciones comerciales sobre esa persona. Pues un evento sería una vez que un cliente determinado ha hecho uso de esa tarjeta, bien para sacar dinero o bien para realizar un pago, que nosotros automáticamente le enviamos un cupón de descuento. Un ejemplo real de este tipo de acciones pues la está realizando Gap y una compañía telefónica, y entonces en el momento que esa persona pues ha hecho una llamada, pues le envía cerca de una tienda de Gap, se le envía un cupón de descuento, de forma que el streaming de información, esos eventos en tiempo real, pues se tienen que manejar de alguna forma, y eso nos lo permite el motor de eventos de Hadoop. Y motor de reglas pues iría más enfocado a qué acciones concretas tengo que realizar, tanto a nivel de tele como a nivel de procesamiento, para que nuestro proceso tenga éxito. Luego ya tenemos la capa de acceso a datos, que como ha comentado Suriña, pues se puede hacer mediante PIC o mediante directamente código Java, y luego la capa de visualización, que dependiendo del entorno pues usa un mapa tecnológico diferente, pero básicamente estamos utilizando pues ZK y tecnologías web. Dependiendo de la solución de presentación de información, nosotros nos integramos con un montón de herramientas comerciales, no solamente open source, como ponía ahí Pentaho, sino que nos podemos integrar con MicroStrategy, Business Objects, y ClickView y cualquier herramienta que se os pueda ocurrir de un entorno clásico de BI. Tenemos herramientas de soporte que son Mahout y R, que proporcionan algoritmos y capacidad analítica para que nuestros desarrollos sean mucho más sencillos y mucho más potentes. Y luego tenemos una capa de gestión que incluye pues, herramientas de administración, monitorización, diagnóstico, de workflows, que nos van a permitir trabajar de forma más sencilla con la información que se está generando en Hadoop.
Suriña ha puesto un ejemplo de una página web que va monitorizando pues qué jobs y qué map reviews se han ido ejecutando y en qué máquina, cómo está la información, pero nosotros tenemos herramientas que te permiten visualizar esa información pues de forma mucho más amigable. El esquema conceptual de Bidup pues es nuestra plataforma, por encima, bueno, por debajo estaría todo lo que es el data injection, es decir, todo lo que decíamos de la ETL, los agentes que van recopilando información, pues pueden coger información, bien sea comercial, de páginas web, de logs, información de redes sociales, XML, interacciones con tus clientes, bases de datos relacionales. Esa información se incorpora a nuestra plataforma, que al final digo que es Hadoop con más herramientas, y se realiza una analítica que genera a su vez conocimiento que nosotros compartimos a través de una API pues, con terceras aplicaciones y servicios. Si bien es cierto que determinadas aplicaciones pues, ya tienen conectores nativos que permiten sacar todo el potencial de esta arquitectura y plataforma de Hadoop. La arquitectura física, para hacer un poco de recopilación de lo que comentaba Suriña, que lo ha puesto un poco por separado, nosotros lo que tenemos es un clúster de Hadoop compuesto por N servidores esclavos, que se encargan tanto de coger la información como de procesarla, que tienen diferentes herramientas, bueno, software, aplicaciones que ya ha comentado Suriña. Ahí está el Data Node, que se encarga que está enfocado a la parte del sistema de fichero distribuido de HDFS. Tendrían el Task Tracker, que es para ejecutar las tareas MapReduce, los jobs que comentaba Suriña, y bueno, y diferentes tecnologías que tienen estos nodos esclavos. Luego, por otra parte, estos nodos, y son muchos, se agrupan en racks, entre 20 y 40 servidores, dependiendo de la arquitectura, y dependiendo también del entorno, pues podemos conectarlos por una red SAN o una NAS, y bueno, esto es muy dependiente también del mapa de arquitectura que tenga cada cliente. Todo eso formaría lo que es el clúster de Hadoop, con un servidor maestro. En principio, con un servidor maestro podríamos manejar una multitud de servidores esclavos. En el caso de que hubiera ya tantísimos, hablando de miles de servidores esclavos, pues ya necesitaríamos servidores maestros de apoyo. En algunas ocasiones, bueno, como ha comentado Suriña, en el servidor maestro se tiene el Lake Node, pero a veces, dependiendo del tipo de aplicación que se vaya a usar, pues puede haber un secondary name node que permite pues tener como snapshots, no como fotos del histórico de información que esté manejando ese servidor. Luego, por otra parte, tenemos servidores auxiliares o de apoyo, que ahí es donde iría pues lo que es el servidor de aplicaciones, motor de eventos, motor de correlación, Pentaho, Mahout, dependiendo del mapa tecnológico en cuestión para el cliente que haya desplegado esta arquitectura. Y luego tenemos una serie de servidores backup que te permiten tener tanto la metadata como el servidor failsafe, que te permite levantar tanto el servidor maestro del clúster de Hadoop como los servidores auxiliares que comentábamos anteriormente. Los usuarios de ese tipo de aplicaciones se conectarían directamente a través del servidor auxiliar, y también contendría lo que es la API que va a permitir que otras aplicaciones y servicios se conecten con ese clúster Hadoop que hemos desarrollado. Y bueno, y ahora para concluir, diré brevemente algunos casos de uso. Bueno, Suriña ha puesto uno muy interesante, pero bueno, hay un sinfín de casos de uso dependiendo del sector que se quiera abordar. Nosotros tenemos soluciones multisectoriales que abarcan desde bancas, aseguradoras, telcos, empresas de retail, e-health, energéticas, todas las que trabajan con lo que es social media, y ofrecemos una serie de productos, algunos más horizontales que otros, algunos son más específicos del sector, y hacemos pues desde análisis de datos geolocalizados y patrones de movimientos de usuarios. Eso aplica tanto a banca como al sector telco, como incluso aquellas empresas que tienen tarjetas de fidelización, como pueden ser determinadas empresas surtidoras de gasolina, pues que tienen su tarjeta de fidelización y la vas usando en diferentes sitios, y puedes usar y cruzar información de geolocalización con información comercial que ellos ya tenían. También análisis de seguridad para ver posibles ataques, detección de intrusos. También tenemos ejemplos de servicios financieros,
segmentación avanzada. Como ya ha comentado Suriña, un ejemplo muy concreto para una agencia de viajes. Bueno, estos datos se han generado de forma sintética, pero es directamente aplicable a un caso de segmentación avanzada. También gestión de call center, dashboards en tiempo real, es decir, que puedas generar un cuadro de mando en tiempo, pues eso, casi real, de forma que puedes tomar decisiones mucho más precisas y en el momento adecuado. Análisis de compras, de comportamiento, optimización de marketing, detección de fraude, análisis de redes sociales, un sinfín de aplicaciones de casos de uso que este tipo de plataformas, como la nuestra, Bidoof, pues te permiten. Aquí había puesto un ejemplo un poquito más desarrollado, como tampoco queda mucho tiempo, pues lo voy a comentar un poco más rápidamente. Lo que decía de análisis de datos geolocalizados y movilidad de clientes, pues por ejemplo en un caso de un sector bancario, una empresa de banca, pues podría utilizar este tipo de información para hacer un análisis de dónde saca dinero la gente, dónde lo gasta, pues para identificar hábitos generales de consumo, ver dónde se puede abrir un determinado negocio en función no de la gente que hay censada en esa región, en ese determinado área, sino la gente que pasa por allí, que hace uso de esa tarjeta de crédito, y te permite también hacer análisis de flujos de población para ver cómo se desplaza la gente, cuáles son los puntos de interés, si hay algún evento que se está realizando en un determinado momento del día. Y esto, bueno, pues tiene un impacto de negocio pues brutal, porque se entiende no solamente mejor a los clientes de forma individual, sino también de forma agregada, y te permite pues reducir costes a la hora de hacer tus campañas comerciales, te permite tener una eficiencia mucho mayor, puesto que vas a ir efectivamente a aquellos segmentos o a aquellos grupos de gente que van a ser más propensos a consumir tu producto o servicio. Y aparte, bueno, pues que se pueden vender perfiles de usuarios a terceras empresas que permitan hacer pues una publicidad o ofertas y todo lo que se os pueda ocurrir. También análisis de redes sociales sería otro caso de uso, pues ver cómo se comunica la gente. Esto es muy importante porque no solamente te da una visión individual de cada cliente, sino que tenemos una visión de contexto social, de grupos en los que se mueve un determinado usuario, y te permite entender pues qué diferentes contextos sociales tiene, a qué personas puede influir más, qué tipo de relación tiene con cada miembro de esa red social, y evidentemente pues se pueden hacer campañas de marketing viral, captación de clientes, reducción de portabilidades en el caso de las telco, pero también se puede llevar esto a cabo con redes sociales online, que te permite pues tener mayores insights, mayor conocimiento de qué hacen tus clientes, no solamente de forma individual, sino entendiendo su contexto social. También habíamos puesto otro ejemplo, que era análisis de seguridad, pues que te permite pues, un sistema de agregación y correlación inteligente de registros, pues que te permite ver posibles ataques, identificar y clasificar de forma automática determinados eventos que ocurren en tu red. Te permite también detectar fraude, o sea, esto es totalmente extrapolable a detectar fraude, pues en base al patrón de uso que tienes de un determinado producto o servicio, y también cruzando esto con información de geolocalización. Y bueno, pues como ya queda poco, voy a mencionar rápidamente esta, que es análisis de datos de navegación y clickstream. Esto es básicamente donde hace clic cada usuario dentro de un portal web, y puedes identificar pues qué gustos o qué partes de tu entorno web se están usando más, de dónde van los clientes hacia dónde. Y en el caso de navegación web, pues también te permite tener esa visión de 360 grados o en 3 dimensiones, como dice alguna gente, que te permite entender más los gustos y el comportamiento de tus clientes. Y bueno, pues eso es todo. Si tenéis alguna duda, pues estaremos encantados de poder resolverla o plantear diferentes casos de uso, y bueno, estamos a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias David y Soriña por vuestra interesante presentación. Efectivamente, recordaros que podéis hacer preguntas si levantáis la mano. Yo
os abriré el micrófono y se las podréis plantear directamente a los ponentes, o si no me la escribís en donde pone questions y yo igualmente se la leeré. Mientras os animáis, vamos a ver, a mí me han surgido una serie de cuestiones a raíz de vuestra presentación. En primer lugar, David, o Suriña también. A ver, Suriña, te abro el micro, ¿no? Me parece, porque vais a responder cada uno de vuestro ordenador. Sí. Vale, bueno, ahí lo he abierto. Habéis mencionado por encima Cloudera al principio, pero no Sí. habéis explicado qué es Cloudera en la presentación. Habéis dicho que trabajáis con Cloudera. ¿Puede ser que Cloudera sea algo parecido a Bidup, pero en Estados Unidos, o me estoy equivocando? Bueno, Cloudera es el principal distribuidor ellos tienen su propia distribución de Hadoop. Nosotros colaboramos tanto a nivel tecnológico como a nivel de formación, como ha comentado Suriña, damos cursos oficiales y certificaciones de Cloudera. Y ellos, bueno, como comentaba, el creador de Hadoop pues es Doug Cutting, que ahora mismo está trabajando en Cloudera y digamos que se segregó de lo que era Yahoo. Se creó esta empresa cuyo foco era pues eso, potenciar el uso de Hadoop, de todas esas tecnologías y su beneficio en todo tipo de empresas, no solamente como había sacado provecho pues tanto Yahoo como Facebook como Google, sino llevar esto a otros entornos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues no ofrecen exactamente lo mismo que nosotros, digamos que somos un complemento, ellos tienen su propia distribución de lo que es Hadoop, también congregan un mapa tecnológico muy interesante y nosotros lo que hacemos es complementar esa distribución, esas herramientas con desarrollo adicional y que además desarrollamos productos que te permiten sacar todo el potencial de eso que decíamos. Ellos hacen más desarrollo a nivel de lo que es Hadoop en su base y nosotros hacemos productos del estilo que, como te he comentado, análisis de datos geolocalizados que te permitan usar una plataforma como es Bidup, que está basada en Hadoop, para hacer ese tipo de analítica. Souriña, si quieres añadir algo en cualquiera de las respuestas, no tienes más que hacerlo, ¿eh? Otra cosa, no he tenido muy claro, y creo que Cloudera también, por ejemplo, va en esta línea, y creo que Bidup también. Es decir, la infraestructura, el framework Cloud Hadoop, por así decirlo, posibilita mucho el trabajar estos proyectos, ofrecer estos servicios en cloud, es decir, de forma que el cliente no tiene que encargarse del mantenimiento de esos racks de servidores que pues, en proyectos tradicionales tendría que hacer. ¿Esto es así o no? Bueno, efectivamente, tanto se puede hacer tanto que tú desarrolles tu propia infraestructura, tu cloud, tu granja de máquinas dentro de tu empresa o que des esto en modo servicio, ¿no? Es decir, Hadoop y cloud, vamos, es una simbiosis muy buena. Es por ejemplo, el cloud de muchos proveedores como Amazon, como Salesforce, que te permiten, pues, sacar todo el potencial de Hadoop basado en un cloud, en una nube de máquinas como tú comentabas. No es necesario que esto se ofrezca en modo servicio, el cliente puede montar su clúster de máquinas dentro de su entorno. El problema que tiene montar esto en un cloud, a pesar de que se entiende muy bien, es el tipo de información que se tiene que llevar y la cantidad, porque como puedes sospechar, el trasiego de información del que estamos hablando puede ser muy grande, los tiempos de latencia pues, se dispararían si tienes que subir todo eso a un cloud. Y luego aparte está el tema de privacidad y dónde están esos datos. Muchas empresas, como puede ser una empresa de banca, evidentemente tiene datos muy sensibles como para a veces compartirlos y subirlos a la nube, ¿no? Entonces, pues dependiendo del tipo de aplicación, si queremos hacer análisis de blogs, cómo habla la gente de tu empresa, pues en Twitter, en páginas web, pues ahí sí que se podría hacer un procesamiento, pues por ejemplo en Amazon, tiene una herramienta que es el Elastic MapReduce que te permite pues sacar todo el potencial de Hadoop sobre una arquitectura cloud.
Sí, otra cosa que bueno, que ha estado como muy de moda hasta ahora, digamos, hasta que ha llegado, por así decirlo, pues Hadoop y el Big Data, ¿no? Ha sido la virtualización. Vosotros no habéis mencionado la virtualización. Creo que la virtualización es un elemento técnico, o era un elemento técnico importantísimo a la hora de gestionar grandes granjas de servidores. ¿Por qué no lo habéis mencionado? Ah, bueno, la virtualización es cierto que es algo que se ha puesto muy de moda en los últimos tal vez 10 años. Ha aportado muchísimas soluciones, ahorros de coste, flexibilidad para lo que es el CPU de una empresa. Sin embargo, para lo que sería el tema de Big Data, para el mismo de trabajar con muchísimos datos, no nos ayuda. No nos ayuda en el sentido de que la meta de la virtualización es una meta totalmente opuesta a la meta de Hadoop. La virtualización te permite al final coger un servidor bastante potente y dividirlo en varios servidores virtuales. Es decir, pues para tener más flexibilidades o pues más seguridad creando servidores virtuales, vas creando muchos servidores pequeños en base a un servidor muy grande. Divides tu capacidad de procesamiento. Hadoop, al contrario, hace todo lo contrario. Coges varios servidores y los juntas para multiplicar tu potencial de computación. Por lo cual, la virtualización no aporta nada por lo que vemos en el tema de Big Data. Ok, aclarado, muy interesante esa aclaración. Otras dos preguntas relacionadas con lo que habéis dicho. Hadoop y el Big Data viene muy relacionado con MapReduce y con Reduce en general. Una breve reseña puede significar o puede para que lo entendamos un poco todos. MapReduce, habéis mencionado la herramienta de Google, digamos es el paso previo a el análisis de los datos, es decir, es la selección la selección, el filtro de los datos antes del análisis, o un poco cuál es el papel de MapReduce. Pues MapReduce al final te permite trabajar de forma general a partir del momento que tienes muchísimos datos que tratar. Puede ser pues un paso previo o pues el mismo paso del análisis e incluso se podía pensar en un paso después. El paso previo, por ejemplo, el paso del análisis es un poco el que he comentado en mi ejemplo, el ejemplo del algoritmo de K-means. Luego un paso previo podría ser pues la ETL. Me voy y cojo los datos. Pero si tengo que recoger muchísimos datos, pues puedo sacar provecho de MapReduce para recogerlo de forma paralela también. También pues, hacer un tratamiento, un filtro de esos datos de forma paralela. Y por eso al final no hay que pensar que MapReduce solo sirve para el análisis, sino pues puede servir en cualquier momento en que pues, hay que hacer muchísimos cálculos, operaciones en paralelo. Ok, podríamos decir que Hadoop significa la muerte de la base de datos relacional. O la base de datos relacional. Pues yo no lo veo así. No, para nada. Es decir, Hadoop tiene su función y es un complemento diferente a lo que te aporta una base de datos relacional. Evidentemente, si tú tienes tu data mart, tu data warehouse, y tú necesitas manejar volúmenes de datos reducidos, estamos hablando de pocos gigas de información, y necesitas tener agilidad en el tiempo de respuesta, evidentemente una solución de una base de datos relacional estilo Oracle, evidentemente va a seguir teniendo su utilidad indiscutible. Vamos, esto no va a erradicar en ningún caso la utilización de ese tipo de base de datos en el futuro. Esto lo que va a aportar es nuevas capacidades para manejar esos volúmenes de información que antiguamente o hasta hoy no se podían manejar, y vamos a ofrecer nuevas capacidades con este tipo de tecnología. Pero en ningún caso es una alternativa, ¿no? Es un complemento.
¿Qué complementariedad tiene Bidup, vuestro Bidup o Hadoop en general, con, por así decirlo, dispositivos de análisis en memoria, como puede estar lanzando, bueno, que también es otro tema bastante, hay muchos temas siempre de moda en el mundo de las IT, pero el tema del análisis in memory es uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, HANA de SAP. ¿Qué complementariedad puede tener HANA de SAP con Bidup o con Hadoop? Muy bien, eso también es una pregunta muy interesante. Yo lo he reducido a dos entornos, en realidad habría tres. Es decir, hacer lo que es el BI clásico directamente con bases de datos relacionales, luego estarían las soluciones in-memory, como decías tú, hay muchísimas, como por ejemplo ClickView, las de SAS, de IBM, hay muchísimas herramientas in-memory que lo que te permiten es pues, que si tienes memoria suficiente, como para que todo quepa ahí, tu objeto, pues te permite trabajar de forma muy rápida. Esto está un escalón por encima, es decir, llega un momento en el que tú no puedes tener toda esa información en memoria para trabajar con ella. Y en el momento que ya tienes que hacer paginaciones con ese tipo de tecnología, pues van a ser mucho más lentas o menos adecuadas para el tipo de procesamiento que ofrece Bidup o Hadoop en su versión más amplia. Entonces, dependiendo del volumen de datos y de la necesidad concreta que tengas en el negocio, tienes que ir o por una solución que directamente ataque una base de datos relacional, soluciones in-memory que están muy bien y son muy funcionales para lo que son, es decir, no puedes tener en memoria cualquier volumen de información, porque llega un momento en el que no puedes comprar una máquina más y más y más potente, ni cada 3 meses comprar una máquina más potente con el volumen que crece, con la rapidez con la que crece ese volumen de información, y tienes que ir a tecnologías basadas en Hadoop o Big Data en general, y vamos, digamos que hay tres caminos y depende de la problemática concreta que se pueda tener en un negocio. Tiene que ver esto con, digamos, el miedo que hay, sobre todo en un momento como este, a nivel general, pero sobre todo en España y también, lógicamente, en Latinoamérica, que nos están escuchando, ¿no? Es decir, puede existir cierta aprensión por parte de los sistemas de los departamentos de IT, decir, joder, con todo lo que nos hemos gastado hasta ahora en bases de datos, en personalizaciones, en programas, en integración de aplicaciones, de RPs, de sistemas de BI, ¿qué pasa? Que tengo que coger, tirarlo todo, instalar Bidup o Hadoop y empezar a conectar todo, a integrarlo todo. ¿Qué nivel de integración hay? Imaginaros que hay un banco, que vosotros seguro que, esa es otra pregunta que quiero también haceros, que me pongáis algún ejemplo práctico, si puede ser, de España, si no podéis dar nombres, pues que me expliquéis. Pero imaginaros que un banco tiene un sistema montado con SAS, por ejemplo, con SAS, con los sistemas analíticos de SAS, en lo que ya tiene un sistema de análisis del comportamiento de los clientes a partir de las transacciones de las tarjetas de crédito. O también está haciendo un análisis de seguridad, que también lo habéis mencionado, para detectar fraude, por ejemplo, en las transacciones de tarjeta de crédito. Tiene todo esto montado. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede integrar Hadoop y qué le podría, digamos, que podría mejorar? ¿En qué podría mejorar Hadoop o Bidup toda esa infraestructura que ya tiene funcionando, pero a lo mejor se está quedando pequeña porque no hay capacidad para analizar tantos datos? Muy bien. A ver, la respuesta está un poco enlazada con lo que he comentado antes. Esto no intenta sustituir lo que ya había, sino ofrecer un framework que te permita trabajar con esa información que no se estaba utilizando y que te puede dar muchísimo valor en tu negocio. En concreto, nos estamos encontrando prácticamente con el 100% de nuestros clientes y posibles clientes que ya tienen un mapa tecnológico pues, en el que se han gastado muchísimo dinero, herramientas de todo tipo, y no se trata de tirar todo lo que ya había. O sea, cada herramienta, como decíamos, tiene su función y vale para lo que vale, y es muy buena para lo que está diseñada. Sin embargo, esas herramientas que actualmente se tienen, tanto a nivel de herramientas de BI, como yo que sé, una herramienta MicroStrategy, ClickView, Business Objects, o herramientas más de analítica, como decías tú, tanto de SAS, de IBM, que tiene Clementine,
hay diferentes herramientas que pues, tienen una funcionalidad y que son muy buenas para lo que están diseñadas, pero esto te ofrece un complemento a las capacidades que te ofrecen esas herramientas. Y lo que se trata es de aprovechar ese, como decíamos, ese 95-90% de la información que no se está utilizando. Evidentemente, de toda esa información que no se está utilizando, no quiere decir que toda vaya a ser útil. En el caso de un operador de telefonía, pues tú puedes saber incluso cuál es el ángulo de inclinación de tu terminal móvil. Evidentemente, eso, bueno, a lo mejor tiene alguna aplicación, pero a mí no se me ocurre. Es información que se está generando, pero que sin embargo no tiene utilidad. Entonces, ¿pero qué información se puede estar generando que actualmente no se esté utilizando? Pues bueno, como decía, pues datos de geolocalización, datos de logs, información que no siempre está generada por la propia empresa, sino que se genera por los clientes a través de interacciones, a través de pues, redes sociales, información de cómo está hablando la gente de ti en Internet, en blogs. Toda ese aluvión de información que está ahí, pero que actualmente no se está usando, pues requiere de tecnologías basadas en Hadoop. Eso no quiere decir que para hacer las cosas que ya se estaban haciendo antes y muy bien, pues no sirvan las herramientas que ya había. Entonces, esto se integra muy bien. Hay conectores, como comentaba anteriormente, con muchas tecnologías, pues de herramientas de BI, pues tanto QlikView como MicroStrategy, como Pentaho, como creo que también Business Object, todos han sacado conectores nativos que permiten sacar todo el potencial de Hadoop, tanto de su base de datos, como decía con Hive, que es un conector ODBC sin ninguna complejidad adicional, y luego otros que te permiten lanzar primitivas directamente en MapReduce, como puede ser Pentaho, que pues para hacer un dashboard, un cuadro de mando, pues te permite utilizar y basarse en ese paradigma de MapReduce para hacer cuadros de mando en tiempo real. Entonces, no sé si eso aclara la duda, es un complemento, no es un sustitutivo de lo que ya hay. Ok, sí, perfectamente. No os preocupéis que no os ya estamos casi terminando, ¿eh? Hay un tema también importante. Vamos a ver, esto de lo que hemos estado hablando y todos sabemos que, digamos, la realidad de Silicon Valley es bastante diferente a la realidad española ahora mismo e incluso también latinoamericana, ¿no? A mí me gustaría que me explicarais ahora mismo qué tipo de proyectos estáis haciendo realmente. Es decir, ¿por dónde está empezando la empresa española? Porque también entiendo que habéis entrado, o esto todo ha entrado en una fase en la que se impone el proyecto Quick Win, ¿no? El proyecto pequeñito y poquito a poco nadie te va a coger y te va a decir, méteme aquí en un proceso crítico para la empresa, vamos a empezar a probar Hadoop o Hadoop, ¿no? Será pues en proyectos pequeños y a poco ir ganando esa confianza. ¿Qué tipo de proyectos estáis haciendo realmente ahora mismo? Y si pudierais mencionarnos alguno en concreto que fuera relevante, pues también te lo agradecería. Muy bien. Pues efectivamente, bueno, nosotros en primer lugar, como estamos operando no solamente en España, sino bueno, que estamos empezando también en Latinoamérica, yo creo que el estado de madurez de ese tipo de tecnologías es bastante más atrasado, más verde que en Estados Unidos, donde esta tecnología está muy asentada, tiene mucho grado de penetración en las empresas y nosotros pues sí que tenemos proyectos, hemos hecho para la administración pública algún proyecto grande y luego pues evidentemente el approach, el enfoque que estamos teniendo es hacer primero una prueba de concepto, un piloto comercial con diferentes empresas de diferentes sectores, de tamaños de grande a enorme la empresa y evidentemente pues empieza primero por algo más concreto, sobre todo sacar, lo más importante es casos de uso en los que generes nuevas oportunidades y nuevas cosas que antes no había. No se trata solamente de hacer las cosas con más información o más rápido, sino qué valor añadido puedes sacar pues de esos logs, porque eso es una cosa que están utilizando muchísimo, tanto en retail como en la administración pública, como en otros sectores. Se está analizando esa información de logs pues para ver qué cosas se pueden hacer mejor. Desde análisis de comportamiento en base a las compras,
a pues, una segmentación mucho más fidedigna y más precisa. Entonces, pues sí, el enfoque es, primero empezamos a hacer un piloto, una prueba de concepto que demuestre ese valor añadido y poco a poco esto va creciendo. En esa administración pública, por ejemplo, que es donde entiendo que habéis trabajado más hasta ahora, ¿no? En España. Sí, No sé, dime, ponme algún, no me digas el nombre, pero dime, no sé, sí. esos primeros proyectos, ¿de qué han sido? ¿Análisis de fraude, por ejemplo? Pues muy relacionado, más en relación a análisis de seguridad de red, Ujú. pues, analizando ataques, viendo qué eventos se generan en la red para tomar determinadas acciones y bueno, que eso genera pues un volumen de información enorme y que con las tecnologías actuales no se podía resolver. Era un cuello de botella enorme y que gracias a este tipo de tecnologías, bueno, pues se permite no solamente manejar esos volúmenes de información que antes contemplaban de un histórico relativamente pequeño, pues ahora tienen un histórico mucho más grande, sino que además el resultado es mucho más preciso. ¿Qué presencia tenéis en Latinoamérica y qué partners, qué tipo de partners estáis buscando en Latinoamérica? Nosotros tenemos un 65% de la audiencia de Latinoamérica y entre ellos a muchísimos consultores integradores de IT. Pues nosotros en Latinoamérica, bueno, en España pues ya poco a poco vamos cogiendo más y más peso. En Latinoamérica estamos empezando. Entonces, ahora mismo pues cualquier tipo de, bueno, cualquier no, pero sí que estamos abiertos a ver diferentes partners que nos den ese peso y esa fuerza, sobre todo porque al final para sacar el provecho de este tipo de tecnologías tienes que conocer bien el mercado y quién mejor que las empresas de allí que están acostumbradas a trabajar con clientes locales, pues para darnos ese peso y esa potencia y grado de penetración de este tipo de tecnologías. Habéis mencionado, y todos sabemos que es open source, tanto Hadoop como efectivamente las herramientas que nos habéis comentado. Pero Eso también es. empieza, y sobre todo con el tema de Hadoop, empieza a surgir también una idea que es un poco peligrosa quizá y que estos son el tipo de cosas que quizá haya que cortar de raíz, ¿no? Por parte vuestra, ¿no? Que es que al fin y al cabo es vuestro negocio. Y es que sí, bueno, las licencias son baratas, pero hay una complejidad técnica y una falta de técnicos a la hora de manejar esto que al final puede encarecer este tipo de proyectos. Entonces, por una parte, quisiera que me dijeras, por ejemplo, Suriña en concreto, pues qué perfil técnico tiene, ¿no? De dónde viene y qué es lo que se requiere, qué tipo de técnicos se requieren para este tipo de proyectos. Y luego que me digas si realmente esto es así o no es así. Muy bien. Antes de darle paso a Suriña para que comente eso, yo también quiero poner en relieve que desarrollar en este tipo de tecnologías, por una parte decía que requiere desaprender, pero por otra parte es que este framework que aporta Hadoop permite desarrollar aplicaciones de forma muy sencilla. Y cuando te acostumbras a este tipo de desarrollo es muy fácil realizar desarrollos, porque al final solo tienes que definir tu tarea map, tu tarea reduce, como ha comentado Suriña con un caso de uso concreto, pero no te tienes que preocupar de cómo se balancea la carga, cómo se distribuyen las tareas, cómo todo eso que antes con MPI tenías que rezar para que todo fuese bien y sobre todo si añadías nuevos nodos tenías que tener en cuenta esa topología o con otro tipo de técnicas de procesamiento distribuido o paralelo. Y con Hadoop es muy fácil desarrollar aplicaciones y bueno, ahora os comentará Suriña su caso concreto, pero no requiere tanta complejidad como pueda parecer. Esto parece muy grande, un monstruo, pero luego es muy fácil de manejar. Sí, Soraya, me gustaría que nosotros tenemos a mucho público, pues que puede ser desde estudiantes de ingeniería o de informática, o en fin, de estudiantes de otras cosas, ya sabes que hay informáticos, pues vienen de muy diversos campos, ¿vale? Que en un momento dado están pensando, oye, pues esto puede ser interesante. ¿Qué perfil técnico tienes tú? ¿Qué perfil técnico crees o qué carrera, qué estudios, cuáles crees que son los requerimientos mínimos, por así decirlo, para ponerse o que tú recomendarías para ponerse a ir a un curso de los que dais vosotros para aprender a manejar
y a gestionar Hadoop. De acuerdo, pues a nivel, en mi caso particular, mi perfil, pues yo he trabajado durante muchísimo tiempo como ingeniero de sistemas en sobre todo tecnologías Linux, y es cierto que eso es una ayuda para administrar clusters de tipo Hadoop, porque Hadoop de forma mayoritaria, perdón, Hadoop. Hadoop en general está desarrollado para plataformas Linux, aunque luego hacer Java también se puede instalar en cualquier otra plataforma como pues IX, Solaris o incluso Windows. Entonces, pues sí, yo tengo ese perfil, pues ingeniero de sistemas, y también pues de desarrollo de Java, pues conozco un poco, lo cual pues me ha permitido enseñaros el ejemplo anterior. Para personas que quieren pues trabajar con Hadoop, pues depende si quieren hacer más desarrollo o pues más la parte de gestión de clusters. Gestión de clusters pues sería un perfil un poco parecido al mío, y para desarrollo pues sobre todo sería desarrollar en Java. Desarrollar en Java, pero no tanto pues en lo que sería la programación Java web, sino pues más Java puro y orientado pues a rendimiento y velocidad. Aparte de Java, también mencionar que Hadoop tiene muchas librerías para adaptarse con otros lenguajes que sean pues, C++ o pues Python, Ruby y etcétera. Al final, MapReduce, más que una tecnología en Java, es un paradigma, una forma de pensar la computación, y eso se puede desarrollar en cualquier lenguaje. Para asistir a nuestros cursos, pues yo creo que teniendo una base informática buena a nivel técnica, no hay ningún problema. Es decir, cualquier persona que sale de la carrera, que sea ingeniero técnico o superior, que conozca un poco de desarrollo en Java y un poco de administración, según el curso al cual quieres asistir, pues puede venir a nuestro curso y aprender muchísimo. Las clases, como he dicho antes, son de 4 días para el tema de desarrollo y 3 días para la parte de administración, y cubren muchísimos aspectos de Hadoop. Además, no son solo teóricas, sino también prácticas, por lo cual, saliendo de esa clase, se tiene una muy buena base para empezar a trabajar con Hadoop y hacer proyectos a un cierto nivel que permita aportar valor a la empresa. Muy bien, pues vamos a dar por terminado el webinar de hoy. Muchísimas gracias a David Sobriña por vuestro tiempo, por vuestra explicación. Recordaros que en apenas 2 horas publicaremos el vídeo en nuestro portal bei-latino.com con capítulos, y podréis verlo desde iPad y desde tablets Android también. Muchísimas gracias, David y Suriña. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos a dar esta charla. Muy bien, un saludo, hasta luego. Un saludo, hasta Hasta luego. luego.